Segundo libro de Samuel, capítulo 19. Entonces dieron aviso a Joab. He aquí el rey llora y se lamenta por Absalón. Y la victoria aquel día se convirtió en duelo para todo el pueblo, porque el pueblo oyó decir aquel día: el rey está entristecido por su hijo. Aquel día el pueblo entró calladamente en la ciudad, como pueblo que, humillado, entra a escondidas cuando huye de la batalla. Y el rey, con su rostro cubierto, clamaba en alta voz: «Oh, hijo mío, Absalón! Oh, Absalón, hijo mío, hijo mío». Joab entró en la casa del rey y dijo: «Hoy has cubierto de vergüenza el rostro de todos tus siervos que han salvado hoy tu vida, la vida de tus hijos e hijas, la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, al amar a aquellos que te odian y al odiar a aquellos que te aman. Pues hoy has demostrado que príncipes y siervos no son nada para ti. Porque ahora en este día sé que si Absalón estuviera vivo y todos nosotros hoy estuviéramos muertos, entonces tú estarías complacido. Ahora pues levántate, sal y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por el Señor que si no sales, ciertamente ni un solo hombre pasará la noche contigo. Y esto te será peor que todo el mal que ha venido sobre ti desde tu juventud hasta ahora». Entonces el rey se levantó y se sentó a la puerta. Y cuando avisaron a todo el pueblo diciendo: «He aquí el rey está sentado a la puerta», entonces todo el pueblo vino delante del rey. Pero los de Israel habían huido, cada uno a su tienda. Y todo el pueblo reñía en todas las tribus de Israel diciendo: «El rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos. Pero ahora ha huido de la tierra de Absalón. Sin embargo, Absalón, a quien ungimos sobre nosotros, ha muerto en combate. Ahora pues, ¿por qué guardáis silencio respecto a restaurar al rey?». Entonces el rey David envió mensaje a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo: «Hablad a los ancianos de Judá y decidles: ¿por qué sois los últimos en hacer volver al rey a su casa? Ya que la palabra de todo Israel ha llegado al rey, a su casa. Sois mis hermanos, mi hueso y mi carne sois. ¿Por qué, pues, sois los últimos en hacer volver al rey?». Y decida a Amasa: «¿No eres hueso mío y carne mía? Así haga Dios conmigo y aún más, si no has de ser comandante del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab». Así inclinó el corazón de todos los hombres de Judá como el de un solo hombre, y enviaron palabra al rey diciendo: «Regresa, tú y todos tus siervos». Volvió el rey y llegó hasta el Jordán. Y Judá vino a Gilgal para ir al encuentro del rey, para conducir al rey al otro lado del Jordán. Entonces Simei, hijo de Gera, el benjamita, que era de Bahurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá al encuentro del rey David. Con él había 1000 hombres de Benjamín y Siba, siervo de la casa de Saúl, y con él sus 15 hijos y sus 20 siervos. Y se apresuraron a pasar el Jordán delante del rey, y seguían cruzando el vado para pasar toda la casa del rey y hacer lo que le pareciera bien. Y Simei, hijo de Gera, se postró ante el rey cuando éste iba a pasar el Jordán, y dijo al rey: «No me considere culpable, mi señor, ni te acuerdes del mal que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. Que el rey no lo guarde en su corazón, pues yo, tu siervo, reconozco que he pecado. Por tanto, he aquí que hoy he venido, el primero de toda la casa de José, para descender al encuentro de mi señor el rey». Pero Abisai, hijo de Sarbia, respondió y dijo: «¿No ha de morir Simei por esto? Porque maldijo al ungido del Señor».
Entonces David dijo: ¿Qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarvia, para que en este día me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy hombre alguno en Israel? ¿Acaso no sé que hoy soy rey sobre Israel? Y el rey dijo a Simei: No morirás. Así el rey se lo juró. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió al encuentro del rey, y no se había aseado los pies, ni recortado el bigote, ni lavado la ropa, desde el día en que el rey se marchó hasta el día en que volvió en paz. Y sucedió que cuando vino de Jerusalén al encuentro del rey, éste le dijo: ¿Por qué no fuiste conmigo, Mefiboset? Y él respondió: Oh rey, señor mío, mi siervo me engañó. Pues tu siervo se dijo: me aparejaré un asno para montar en él e ir con el rey, porque tu siervo es cojo. Además ha calumniado a tu siervo ante mi señor el rey, pero mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que te parezca bien, porque toda la casa de mi padre no era más que hombres muertos ante mi señor el rey. Con todo, pusiste a tu siervo entre los que comían a tu propia mesa. ¿Qué derecho tengo todavía para quejarme más al rey? Y el rey le dijo: ¿Por qué sigues hablando de tus asuntos? Yo he decidido, tú y Siba os repartiréis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: que él las tome todas, ya que mi señor el rey ha vuelto en paz a su propia casa. Barzillai Galaadita también había descendido de Rogelim y había cruzado el Jordán con el rey para despedirlo en el Jordán. Barzillai era muy anciano, de 80 años, y había dado provisiones al rey mientras éste permanecía en Mahanaim, porque era hombre muy poderoso. Y el rey dijo a Barzillai: Pasa conmigo y yo te sustentaré junto a mí en Jerusalén. Pero Barzillai respondió al rey: ¿Cuánto tiempo me queda de vida para que yo suba con el rey a Jerusalén? Tengo ahora 80 años. ¿Puedo distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Puede tu siervo saborear lo que come o bebe? ¿Puede oír aún la voz de los cantores o de las cantoras? ¿Por qué pues ha de ser tu siervo otra carga más para mi señor el rey? Tu siervo no haría más que pasar el Jordán con el rey. ¿Por qué ha de concederme el rey esta recompensa? Permite que tu siervo vuelva para morir en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Sin embargo, aquí tienes a tu siervo Kimam, que pase él con mi señor el rey, y haz por él lo que te parezca bien. Y el rey respondió: Kimam pasará conmigo, y haré por él lo que te parezca bien, y todo lo que me pidas lo haré por ti. Todo el pueblo pasó el Jordán, y el rey también pasó. Entonces el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y éste regresó a su lugar. El rey siguió hasta Gilgal, y Kimam fue con él, y todo el pueblo de Judá y también la mitad del pueblo de Israel acompañaban al rey. Y he aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿Por qué te han secuestrado nuestros hermanos los hombres de Judá y han hecho pasar el Jordán al rey y a su casa y a todos los hombres de David con él? Entonces todos los hombres de Judá respondieron a los hombres de Israel: porque el rey es pariente cercano nuestro. ¿Por qué pues estáis enojados por esto? ¿Acaso hemos comido algo a costa del rey? ¿O se nos ha dado algo? Pero los hombres de Israel respondieron a los hombres de Judá y dijeron: nosotros tenemos 10 partes en el rey, y por eso también tenemos más derecho que vosotros sobre David. ¿Por qué, pues, nos habéis menospreciado? ¿No fue nuestro consejo el primero que se dio para hacer volver a nuestro rey? Pero las palabras de los hombres de Judá fueron más duras que las palabras de los hombres de Israel. Segundo libro de Samuel, capítulo 20. Y se encontraba allí un hombre indigno que se llamaba Seba, hijo de Bicri benjamita, y éste tocó la trompeta y dijo: no tenemos parte en David, ni tenemos heredad en el hijo de Isaí.
Israel, cada uno a sus tiendas. Y todos los hombres de Israel dejaron de seguir a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri. Pero los hombres de Judá permanecieron fieles a su rey, desde el Jordán hasta Jerusalén. Cuando David llegó a su casa en Jerusalén, el rey tomó las 10 mujeres, las concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso bajo custodia, y les dio alimento, pero no se llegó a ellas, y estuvieron encerradas hasta el día de su muerte, viviendo como viudas. Y el rey dijo a Amasa: convócame a los hombres de Judá dentro de 3 días, y tú también preséntate aquí. Amasa fue para convocar a los hombres de Judá, pero tardó más que el tiempo que él le había señalado. Y David dijo a Abisai: ahora Seba, hijo de Bicri, nos hará más daño que Absalón. Toma a los siervos de tu señor y persíguelo, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y se nos escape. Entonces los hombres de Joab salieron tras él junto con los cereteos, los peleteos y todos los hombres valientes. Salieron de Jerusalén para perseguir a Seba, hijo de Bicri. Estaban junto a la piedra grande que está en Gabaón, cuando Amasa vino a su encuentro, y Joab estaba vestido con su ropa militar, y sobre ella llevaba un cinturón atado a la cintura con espada en la vaina, y mientras avanzaba, se le cayó la espada. Y Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y Joab tomó a Amasa por la barba con su mano derecha para besarlo. Pero Amasa no se protegió de la espada que estaba en la mano de Joab, y éste le dio en el vientre con ella, y derramó sus entrañas por tierra, sin herirlo de nuevo, y murió. Entonces Joab y Abisai su hermano siguieron tras Seba, hijo de Bicri, y junto a él estaba uno de los jóvenes de Joab, y dijo: quien esté por Joab, y quien esté por David, que siga a Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en medio del camino. Al ver el hombre que todo el pueblo se detenía, trasladó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura, porque vio que todo el que pasaba junto a él se detenía. Cuando Amasa fue apartado del camino, todos los hombres pasaron tras Joab para perseguir a Seba, hijo de Bicri. Y pasó Seba por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet-Maaca y todo Barim, que se reunieron y fueron también tras él. Y llegaron los de Joab y los sitiaron en Abel Bet-Maaca y levantaron un terraplén contra la ciudad, y éste estaba junto al baluarte. Y todo el pueblo que iba con Joab se puso a socavar el muro para derribarlo. Entonces una mujer sabia gritó desde la ciudad: oíd, oíd, ruego que digáis a Joab: ven acá para que hable contigo. Y él se acercó a ella, y la mujer dijo: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Entonces ella le dijo: escucha las palabras de tu sierva. Y él respondió: escucho. Habló ella diciendo: antes acostumbraban decir: ellos ciertamente pedirán consejo en Abel. Y así terminaban la querella: yo soy de las pacíficas y fieles en Israel. Tú procuras destruir una ciudad madre en Israel. ¿Por qué has de destruir la heredad del Señor? Y Joab respondió y dijo: lejos, lejos esté de mí que yo destruya o extermine. Este no es el caso, sino que un hombre de la región montañosa de Efraín, llamado Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Solamente entregadlo, y yo me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será arrojada por encima del muro. Entonces la mujer con su sabiduría fue a hablar a todo el pueblo, y ellos le cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab.
Él pues tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Joab también regresó al rey en Jerusalén. Joab era jefe sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, era jefe sobre los cereteos y peleteos. Adoram estaba a cargo de los trabajos forzados, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Seba era escriba, y Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. Ira, el jaireo, era también un sacerdote de David. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. En los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos, y David buscó la presencia del Señor, y el Señor dijo: es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los gabaonitas. Y llamó el rey a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del remanente de los amorreos. Y los hijos de Israel habían hecho un pacto con ellos, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué debo hacer por vosotros? ¿Y cómo haré restitución para que bendigáis la heredad del Señor? Los gabaonitas le respondieron: no nos importa la plata ni el oro de Saúl o de su casa, ni nos corresponde dar muerte a ningún hombre en Israel. Y él dijo: haré por vosotros lo que digáis. Y ellos dijeron al rey: del hombre que nos consumió y que trató de exterminarnos para que no quedáramos dentro del territorio de Israel, que nos entreguen 7 hombres de entre sus hijos, y los ahorcaremos delante del Señor en Gibeá de Saúl, el elegido del Señor. Y el rey dijo: los entregaré. Pero el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del pacto del Señor que había entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. El rey tomó a los 2 hijos de Rispa, hija de Aja, Armoni y Mefiboset, que ella había dado a Saúl, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que ella había dado a Adriel, hijo de Barzilai Mejolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, que los ahorcaron en el monte delante del Señor. De modo que los 7 cayeron a la vez. Les dieron muerte en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. Y Rispa, hija de Aja, tomó tela de cilicio y lo tendió para sí sobre la roca, desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió del cielo sobre ellos, y no permitió que las aves del cielo se posaran sobre ellos de día, ni las fieras del campo de noche. Cuando le fue contado a David lo que Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl, había hecho, David fue y recogió los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo en posesión de los hombres de Jabes de Galaad, quienes los habían robado de la plaza de Bet-San, donde los filisteos los habían colgado el día que los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Y trajo de allí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, y recogieron los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín en Sela, en el sepulcro de su padre Cis. E hicieron todo lo que el rey había ordenado. Después de esto, Dios fue movido a misericordia para con la tierra. Hubo de nuevo guerra de los filisteos contra Israel. Descendió David con sus siervos, y mientras peleaban contra los filisteos, David se cansó. Entonces Isbi-Benob, que era de los descendientes del gigante y cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Pero Abisai, hijo de Sarbia, vino en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más saldrás a la batalla con nosotros, para que no apagues la lámpara de Israel.
Sucedió después de esto que hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Asaph, que era de los descendientes del gigante. De nuevo hubo guerra contra los filisteos en Gob, y el Hanán, hijo de Jaare Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedor. Y hubo guerra otra vez en Gat, donde había un hombre de gran estatura que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total. Él también descendía del gigante. Cuando desafió a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 descendían del gigante Gat y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos.